Muy buenos días y feliz día a todas las mamás que están con nosotros ahí está mi esposa también, especialmente de mi parte. Lo digo de una vez porque tengo un pasaje designado para compartir con ustedes y no es el 31 de Proverbios, así que bueno, ahí que queden contentos las mamás, después su familia espero que va a celebrar con ustedes, pero esta mañana vamos a estar en el tema del sacerdocio basado en Hebreos capítulo 5. Ahora, antes de empezar, muchas gracias. Yo quiero preguntarles algunas cosas para ver qué entienden ustedes y para ir aprendiendo juntos. ¿Qué es un sacerdote? A ver, me ayudan con esas preguntas. ¿Qué sería un sacerdote para ustedes? Es un intermediario, un intercesor entre Dios y el hombre. Intercesor entre Dios y hombre. Buena definición. ¿Qué más? ¿Hace sacrificios? También. Un líder. ¿Qué lidera? ¿O en qué forma es un líder? Puede ser administrador, ¿sí? Un líder espiritual, ¿verdad? Como, por ejemplo, el líder de un negocio no se llama sacerdote, ¿verdad? No, normalmente no. Pero el administrador en la casa de Dios, tal vez podríamos poner ese nombre. ¿Algo más? Guía al pueblo a la adoración a Dios. Excelente. Pensaba preguntar, ¿qué hace un sacerdote? Ya han respondido, ofrece sacrificios, lidera, guía al pueblo delante de Dios. ¿Cuáles son algunas características de un buen sacerdote? ¿Qué debería ser para ser un buen sacerdote? Paciencia con las personas con las cuales estás guiando, que a veces fracasan, a veces no quieren ir, a veces como nuestro hijito, llames a la persona y desvía por otro lado, por capricho. ¿Qué más debe ser un sacerdote? Íntegro. O otra palabra parecido sería santo, ¿verdad? Para poder acercarte a Dios, tienes que tener santidad, tienes que ser santo. Creo que hay un versículo que habla de eso, tal vez incluso en Hebreos, pero sería otro pasaje. ¿Qué más? ¿Perdón? Temeroso de Dios. Vamos a ver algunos sacerdotes que no eran así y no terminó bien. ¿Algo más? Bueno, vamos a ver algunas características más en este pasaje, pero creo que de lo más fundamental es que debería ser santo para poder acercarse a Dios y debería ser accesible y paciente para que el pueblo pueda acercarse al sacerdote y así puede hacer ese vínculo entre Dios y el pueblo como un mediador, ¿no? Como otra manera que he escuchado es como que el sacerdote representa al pueblo delante de Dios y representa a Dios delante del pueblo, más o menos, algo así. En general, su carácter debería reflejar el carácter de Dios entonces, porque es Dios quien representa delante del pueblo. Pero ¿por qué necesitamos sacerdotes? Y bueno, pregunto eso, pero hoy en día no tanto usamos el término sacerdocio, ¿no? Sacerdotes, eso tal vez nos parece más una cosa del Antiguo Testamento. Y de alguna forma sería correcto, pero de otra forma todavía es algo muy vigente. Incluso en nuestro pasaje de Hebreos 5 se habla de la necesidad, o más bien se habla del sacerdocio eficaz. Y vamos a ver eso más en adelante. Pero sabes que la humanidad entera fue creado de alguna forma para ser sacerdotes.
Porque el sacerdote otra vez es la persona que acerca a Dios y representa a Dios, ¿verdad? Y como dice Dios cuando crea al hombre y a la mujer, dice que ahora formemos al hombre a nuestra imagen, como para representar a Dios. Y después la forma en que muestra a Adán y Eva en el jardín de Edén es como que tenían una cercanía con Dios, de incluso tal vez de caminar con Él, de hablar con Él. Cuando Él les formó, todas las demás cosas simplemente decía la palabra y existió. Pero con Adán respiró a Él, el respiro de la vida, respiró como algo muy personal. Y con Eva hizo dormir a Adán y sacó un costilla, así se dice, ¿verdad? Una costilla para formar a la mujer, muy íntima, muy personal. Y después Él es quien lleva a la mujer para Adán, ¿verdad? Entonces vemos en bastantes formas una cercanía personal de Dios con sus criaturas humanos en el jardín de Edén, tanto que sería casi como un templo, el jardín como un templo de la presencia de Dios, y Adán y Eva como sacerdotes morando en su templo, adorando a Él, sirviendo, ministrando, cuidando el jardín y también como sus representantes gobernando sobre su creación. Así que algunos teólogos han visto así que Adán y Eva eran los primeros sacerdotes. Pero ¿cuánto tiempo duró ese sacerdocio, ese hermoso manera de habitar y ministrar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo? Bueno, muy poco, no sabemos. Pero ¿cuántos capítulos de la Biblia antes que entró en el pecado? 2 capítulos. Y capítulo 3 ya relata cómo escucharon al serpiente y la mentira contra Dios, pecaron contra Dios, por vergüenza de su propio pecado se escondieron de la presencia de Dios. Los que deberían gozarse de morar en la presencia de Dios, de adorar y ministrar como sacerdotes, más o menos. Pero ahora se avergüenzan. E incluso no solamente ellos se esconden, sino que Dios mismo les echan del jardín de su presencia. Y son exiliados por su desobediencia. Caído en el pecado, nos convertimos en enemigos de Dios, muriendo y matándonos unos a otros en nuestros pecados, alejados del único que tiene el poder de la vida y por cuyo propósito fuimos creados. Y entonces, por eso, los que éramos sacerdotes ahora necesitamos un sacerdote, un mediador que entre a la presencia de Dios ahora a nuestro lugar para poder arreglar esa cosa, para revelarnos de quién es Dios y rescatarnos de nuestra ignorancia y extravío de Dios, palabras que se usan en nuestro pasaje, para quitar esa vergüenza de nuestro pecado y la ira de Dios que es en contra nuestra, para restaurar la armonía entre el Creador y su creación, como debería ser. Pero ¿quién puede hacer esas cosas? ¿Quién puede ser ese sacerdote? Vamos a pensar un poquito en el sacerdocio antiguo del Antiguo Testamento y después vamos a pensar en el sacerdote eterno, eficaz, el único que realmente puede solucionar esas cosas. Pero antes de hacer eso, quiero orar para entregar ese tiempo en las manos del Señor. Bendito Dios, tú habites en lo alto. Tu presencia está en todo lugar, pero el templo de tu presencia, la morada de tu presencia no es algo que podemos simplemente acercarnos siendo pecadores. Gracias, Señor Jesucristo, que has abierto camino
para que seamos restaurados a la presencia de Dios, nuestro Creador, que tanto nos ame, pero que también es justo, y su justicia se revela en contra del pecado y de la rebelión y injusticia. Enséñanos esta mañana y ayúdanos a acercarte por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ok, hablamos un poco del sacerdocio antiguo que se revelaba en el lugar escogido del templo en Israel, que era como una muestra figurativa de la presencia de Dios que debería llenar a toda la creación. Pero ahora se ve en el templo y se ve algunas cosas ahí de división entre lo santo y lo inmundo por causa del pecado. Por ejemplo, en el lugar más santísimo hay un velo y no cualquier persona puede transcurrir ese velo para estar en la presencia en el lugar santísimo. Vamos a ver unos detalles acerca de ese sacerdocio de esos tiempos en Hebreos capítulo 5 de versículo 1 a 4. Dice así la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Por si acaso estoy en la Nueva Biblia de las Américas, pero excelente si pueden comparar lo que yo estoy leyendo también con otra versión. Excelente. Versículo 2. Esos sacerdotes puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Por si acaso estamos hablando de otro Aarón que vivió mucho tiempo antes, hermano de Moisés, pero yo llevo el mismo nombre. Entonces, Dios estableció ese sacerdocio constituido a favor de los hombres, dice, pero en versículo 4, nadie tome ese honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Aarón fue el primer sacerdote de un linaje y después sus hijos eran sacerdotes y su hijo mayor tal vez o cierto hijo escogido sería el sumo sacerdote cuando él moría. No puede simplemente decidir ser sacerdote, ¿verdad? Porque un pecador no puede simplemente caminar a la presencia de Dios y darle la bienvenida a sí mismo. No es así. Incluso las personas que entraron por su propia iniciativa, tenemos como ejemplos a Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón. ¿Y qué pasó con ellos? Querían quemar un incienso que no era pedido por Dios en el tiempo y la manera no adecuado. Posiblemente estaban borrachos por algunas pistas que vemos en el pasaje y terminaron ¿cómo? Muertos, consumidos por la santidad de Dios contra el pecador. Entonces ninguna persona puede simplemente decir, bueno, yo quiero ser sacerdote. Ese lugar santísimo de la presencia de Dios solo podía entrar el sumo sacerdote, ¿cuántas veces? Una vez al año. Y hay otro versículo cuando habla así en Hebreos, van a llegar ahí. Y cuando llegaba, ¿qué tenía que llevar con él? Sangre para cubrir sus pecados. Y también debería llevar, como Dios había escrito, según las ordenanzas de Dios, un incienso. ¿Lo digo bien? Incienso, gracias. Un incienso.
la sangre para tapar sus pecados y el incienso para tapar la gloria de Dios. Y así que aún para ese hombre que entrara en la presencia de Dios todavía había una barrera entre Dios y él, y especialmente sus pecados, ¿verdad? Entonces no era una cosa abierta a cualquier persona. ¿Cuál era el trabajo del sumo sacerdote según este pasaje? ¿Qué dice en versículo 2, 3? ¿Qué hace el sumo sacerdote? Versículo 1 también. Presenta ofrendas. Presenta ofrendas y sacrificios por los pecados como de parte del pueblo, como mencioné antes. Él representa al pueblo en ofrecer los sacrificios delante de Dios, con el propósito de cubrir los pecados, de restaurar una conciencia limpia y una armonía entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Pero hay un problema. Tal como si una vez en Perú me dio una infección por no cuidar a mi pie después de salir a los pueblos y picaron los zancudos y todo, estaba rascando, entró bacterias y quedó infeccionando mi pie. Celulitis se llama. Pero bueno, ¿qué pasa si está infeccionando? Limpio mi herida y pongo una curita. Puede ayudar, pero no quita la infección. ¿Qué pasa con esos sumos sacerdotes que ofrecen sacrificios por el pueblo? Y digamos, hay diferentes maneras teológicas de verlo. No quiero entrar en esas cosas. No entiendo yo mismo tampoco exactamente hasta qué lograron los sacrificios. Pero digamos que quedan purificados todos sus pecados. Pero ¿qué pasa el día siguiente? Otra vez. Y al día siguiente otra vez. Porque es como una infección que queda debajo de la superficie, en el corazón. Moisés mismo había dicho eso, que sabía que sus corazones tenían esa capacidad. Iban a ser endurecidos y iban a caer en el pecado y alejarse de Dios. Entonces, aunque fueran eficaces, solo son temporarios y no pueden dar eterna salvación, no pueden rescatar, liberar del pecado realmente. ¿Verdad? ¿Qué más hace el sacerdote en versículo 2? Dice, puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, como indicando que su lugar era guiar al pueblo a la adoración del Dios verdadero, que debería corregir sus errores en compasión y paciencia, en benignidad es la palabra que usa, pero sin negar lo malo que es el pecado. Por ejemplo, el sacerdote no puede simplemente decir a un leproso, ay, qué pena de ti, tápalo y que nadie dé cuenta. No. El leproso tenía que aislarse, aún más en ese tiempo que no había cura, sino todo su pueblo caerían leprosos. Tampoco puede decir a una persona que fuera culpable del adulterio, ay, pues todos somos humanos, las cosas pasan, ya está bien. No puede decir eso. No puede negar el pecado, puede obrar con compasión, puede ofrecer sacrificios para cubrir los pecados cometidos en ignorancia, como va a decir en otra parte de Hebreos, pero no puede simplemente sobrepasar los pecados. Y es importante hoy en día también afirmar que el pecado es algo serio. Si tenemos un Dios de amor, un Dios que entiende nuestras flaquezas, un Dios que llegó a ser humano como nosotros, como vamos a ver en un momento. Pero no es un Dios que deja de preocuparse de su santidad y de la justicia, ¿verdad? Entonces la iglesia no puede hoy en día declarar que un pecado no es problema, que la homosexualidad está bien ahora, o que el aborto
o no sé qué, el egoísmo y la autoexaltación. La iglesia no puede decir que esas cosas simplemente ahora son buenos, que Dios entiende, que Dios es amor. Que Dios es amor es verdad. Pero necesitamos más bien ser salvos. Y los que son salvos son caracterizados por la obediencia, como veremos en versículo 9. Pero bueno, el sacerdote debería obrar con benignidad y paciencia para guiar al pueblo al Dios verdadero, pero el problema es que, como vemos en versículo 3, el sacerdote mismo es pecador. Tiene que ofrecer sacrificios primero por sí mismo, aun antes de poder sacrificar por el pueblo. Puede compadecerse del pueblo, pero no puede realmente llevarles a la santidad delante de Dios, por lo menos no de una forma permanente. Entonces, nosotros necesitamos, los humanos necesitamos un sacerdote, pero cualquier sacerdote humano no nos puede servir, no nos puede arreglar las cosas eternamente con nuestro Dios y restaurarnos. Entonces, eso aplica incluso hoy día. Hay personas que se llaman sacerdotes o personas que llevan otro nombre, pastor, cura, lo que sea. Y hay gente que llegan al sacerdote, al pastor, al cura humano, pensando arreglar sus problemas de corazón por la confesión o por las emblemas y ordenanzas de la iglesia, pensando que eso me va a curar las cosas de pecado, me va a hacer bien con Dios. Pero no es así. Hablo especialmente de la iglesia católica, pero esas ideas pueden entrar también en nuestras mentes. Esa idea que yo voy a estar bien con Dios si asisto o si hablo con el pastor o alguien así, esa persona me va a curar del pecado. No es una persona que puede hacer eso. Solo hay alguien que tiene el poder. Hay una persona que tiene el poder de ser el sacerdote perfecto. Y eso vemos ahora en los siguientes versículos. Voy a leer versículo 4 otra vez para seguir. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese nombre Melquisedec no vamos a tocar mucho hoy día porque se habla más en adelante en Hebreos. Entonces, que otro predicador les ayuda con ese detalle. Pero vemos aquí el llamado de Jesús a ser el sacerdote. Hay una profecía que cita en versículo 6, un ejercicio. Para los que tienen Biblia en física, ¿cuántos tienen una letra o un número y una nota que dice de dónde sacó esa referencia? Donde dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110. Salmo 110. Gracias, hermano. Es muy bueno cuando ves una cita en el Nuevo Testamento, si tienes el tiempo, buscar, ¿de dónde sacó esa cita? Y ahora voy a volver para leer ese pasaje. Ahora sí, vamos a mirar unos versículos de Salmo 110. Dice así, es un salmo de David. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién está hablando? Dice mi Señor, y nosotros creemos que ese Señor es Jesucristo. Incluso Jesús en un momento le cita
y enseña sobre ese pasaje mostrando que es un pasaje mesiánico, que habla del Mesías, que es Jesucristo. Entonces, versículo 2. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Interesante aquí habla del Mesías, significa ungido, ungido para ser rey. Y habla de su dominio como el rey, pero también dice, tú vas a ser sacerdote. Porque para reinar sobre la humanidad restaurado, primero tendrá que ser un sacerdote que les lleva y les restaura a la presencia de Dios. Entonces de eso saca su cita. Ahora sí, es decir, ese Mesías también ministrará en la presencia de Dios de parte de su pueblo. Pero a cambio del linaje de Aarón, los sacerdotes que hubo uno y otro y otro y otro porque morían. Jesús va a ser sumo sacerdote, tú eres sacerdote para siempre. Entonces vemos aquí en Hebreos que así es mayor que cualquier otro sacerdote, tanto en lo que ofreció delante de Dios, como también en lo que ofrece a su pueblo. Seguimos entonces versículo 7 de Hebreos 5. Hebreos 5, 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que hemos visto lo que ofrece el sacerdote del linaje Aarón delante de Dios. Ahora, ¿qué ofrece Jesús delante de Dios? A ver, ¿qué dice? ¿Qué ofrece en ese pasaje delante de Dios? ¿Perdón? Sí, ruegos, en mi versión, oraciones y súplicas. Tienen, como dice, ofreciendo ruegos y súplicas, sí. Interesante la manera en la cual los ofrece, como que está sufriendo por la humanidad. Jesucristo se hizo totalmente humano, como ya han visto en Hebreos capítulo 2 también. Y también en Hebreos 4 recién, la semana pasada. Entonces ofrecía oraciones y súplicas en su humanidad, mostrando dependencia de Dios, de Dios el Padre, en vez de vivir en orgullo y autosuficiencia. ¿Se acuerdan de la primera tentación de Satanás a Jesús en el desierto? ¿Cuál fue? Creo que tenemos ahí Mateo 4:4. El diablo le había dicho, si tú eres hijo de Dios, convierte esas piedras en panes. ¿Tienes hambre? Pues aliméntate pues. ¿Cómo responde Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Rehúse vivir en autosuficiencia aparte de la voluntad de Dios su Padre, sino que depende de la voluntad y de la palabra de Dios su Padre. Total dependencia. Dice también que hay algunas otras cosas que menciona aquí que muestra que ofrecía su vida. No solamente pensamos que Jesús ofreció su vida en cuanto a morir,
pero en ese pasaje ofreció su vida en cuanto a vivir. Primero en dependencia a Dios, segundo según versículo 7 fue oído a causa de su temor reverente. Vivía en temor reverente delante de Dios. No es que tuvo miedo de Dios su Padre, que no podía confiar en su Padre. Algunas personas tienen esa relación con su Padre y es triste. Nuestro Padre no es así, pero sí es santo. Y él tenía un respeto y aprecio por la santidad de Dios y la autoridad de su Padre como humano. Dice también en versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. No es que antes no obedecía y ahora sí. No, es que aprendió como humano lo que significa vivir una vida humana en obediencia delante de las pruebas, de las tentaciones, en medio del sufrimiento. Es decir, donde Aarón, el sumo sacerdote, falló. Y también toda la humanidad, incluso Aarón también. Jesús vivió en perfecta santidad y obediencia. Y por eso puede ofrecer su justicia, su santidad para la salvación de su pueblo. Pero ya llegamos a ese punto. Otro punto que quería mencionar, pensando en versículo 7, dice que ofrecidos oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Pero ¿cuáles eran las oraciones y súplicas que ofrecía Jesús? ¿Cuáles son algunas cosas que Jesús pidió del Padre? Tal vez incluso con lágrimas. ¿Les acuerde de algo? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué más? Rogó por nosotros. Por ejemplo, tal vez el mejor ejemplo es Juan capítulo 17. Y empieza así: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida a todos los que le has dado. Y nos falta tiempo para leer todo el pasaje, toda la oración. Pero fíjate que dice: la hora ha llegado, es decir, el sufrimiento. Acá en Hebreos dice que oró con lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Pero ¿qué cosa pidió? Padre, líbrame de la muerte. No exactamente. Oró: Padre, primero, Padre, glorifica a tu Hijo. Oró también que tengan vida eterna, que no se pierdan los que eran entregados a Él, sus discípulos. Y también oró por los discípulos de sus discípulos, es decir, nosotros también. También hay un lugar donde dice en Lucas 22, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué interesante lo que pide Jesús. Otro pasaje, Juan 12. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarle he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entonces Jesús clamó hasta con lágrimas al quien lo podía librar de la muerte. Pero su petición principal no fue: ayúdame a no tener que enfrentar eso. Sí dijo: si es posible, si es tu voluntad que se quite esa copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Dice en nuestro pasaje que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Qué interesante, que murió, verdad,
pero aún así fue oído. Fue oído en cuanto la voluntad de Dios se cumplió, como pedía, en colocar los pecados del mundo sobre su Hijo, para poder justificar a todos los que creen en Él. Fue oído Jesús en cuanto fue glorificado en su victoria sobre el poder del diablo y en ir obediente a la muerte de la cruz. Fue glorificado incluso en la muerte. Fue oído en cuanto Dios no dejó a su cuerpo en la tumba, sino que lo resucitó y ahora es glorificado como el Rey vivo eterno. Fue oído en cuanto sus discípulos no se perdieron, excepto el uno, el hijo de perdición que mencionó. Aunque huyeron en el momento de su sufrimiento, al ver a Jesús resucitado, se convirtieron en los testigos más valientes, valerosos de la salvación, difundiendo el mensaje de la salvación. Y fue oído en cuanto hoy en día tú y yo ahora somos restaurados a Dios por medio de Él y formamos parte de su novia y su cuerpo, que es la iglesia. Entonces fue oído. ¿Y cómo oras tú? ¿Y cómo oro yo? Dios, por favor, quiero más cómodo que sea mi vida. Quiero que no me enferma. Quiero que mi trabajo salga bien y que tenga para pagar el alquiler. Esas cosas no son malas. Dios quiere escuchar nuestras peticiones, nuestros deseos, quiere escuchar nuestras necesidades. Pero a veces yo oro más como Dios bendice mis planes, mis propósitos, ayúdame a conseguir mis metas. Pero eso no fue la manera de orar a Jesucristo y fue oído por su temor reverente. Entonces, ¿vivo buscando mi reino y mi voluntad o vivo en dependencia a Dios, rendido a su voluntad, buscando la fuerza para seguir en su gracia, siguiendo el ejemplo de cómo fue Jesús en el sufrimiento humano? Ahora sí llegamos a los últimos versículos, ya hemos leído una vez, pero dice versículo 9, hablando de lo que hemos visto, lo que ofrece a Dios, que es su vida entera, tanto en su vida como en su muerte. Y ahora, ¿qué ofrece a su pueblo? Mucho más que Aarón, el sumo sacerdote, podía ofrecer. Versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que Él fue hecho perfecto. No es que Jesús no era puro, no era justo, sí era, pero llegó a ser el humano perfecto, el sacerdote y el salvador perfecto, por lo que vivió, padeció, obedeció, etc. Vino a ser fuente de eterna salvación. Y esa salvación no simplemente llega de un evento, sí tiene que ver con la muerte de Jesús en la cruz. Y es bueno que celebramos eso, pero no es simplemente de ese evento, sino es de la persona de Jesucristo. Nuestra salvación está en la persona de Jesús, que no solamente pensó en nosotros cuando se fue a morir, sino también toda su vida fue una ofrenda que ahora delante de Dios puede contar en nuestro lugar como justicia. Y hoy en día incluso también sirve como sacerdote eterno que delante de Dios está ahí para restaurar a su pueblo a la presencia de Dios, nuestro Creador. Como dice en Juan 17, versículo 3, Jesús hablando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si solamente proclamo que Jesús murió y ahora puedes vivir por siempre,
el Evangelio sí tiene mucho que ver con eso, pero no es completo. La perspectiva es mucho más amplia. Y la vida eterna realmente no es simplemente no morir o ser resucitado, sino es conocer a Dios y a Jesucristo y servir en su presencia y gozarnos de su gloria para siempre. Jesús vivió y murió para que conozcamos a Dios y seamos restaurados eternamente a Él. Y se podría decir entonces que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, abrió el camino de restauración para que seamos otra vez en el lugar privilegiados, el lugar privilegiado de ser sacerdotes en la presencia de Dios. Por eso dice 1 de Pedro capítulo 2, creo que tenemos versículos 4 y 5 en la pantalla. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora todos somos sacerdotes por medio de Jesús. En algunas iglesias, hablo especialmente de la católica, se habla del sacerdote todavía como un hombre en posición especial que es como mediador entre Dios y los demás. Pero nosotros ahora tenemos un mediador perfecto que por lo cual todos somos invitados a ser hijos y sacerdotes de Dios. Para aplicar entonces, vamos a pensar un poco en repasar lo que hemos visto y aplicarlo antes de terminar. Hemos visto, perdí mi lugar. Aunque fuimos creados para habitar y ministrar en la presencia de Dios santo y glorioso, como sacerdotes podrías decir, fuimos separados por el pecado y ahora llegamos a necesitar un mediador, un sacerdote que entrara a la presencia de Dios a favor nuestra para restaurarnos. Entonces Dios instituyó a un sacerdocio en Israel, bajo Aarón, y servía como mediador para los judíos, pero solo de modo temporario, que no podía lograr realmente la purificación y la restauración eterna. Pero eso, lo que él no podía lograr, logró Jesucristo. Logró Jesús en ofrecerse, en vivir una vida humana, tal como nosotros, padecerse lo que pasan a los humanos y ofrecer su vida delante de Dios, rendido en dependencia y obediencia delante de Dios, toda su vida hasta la muerte. Y por eso tiene el poder de restaurarnos a Dios bajo su eterna sacerdocio. Entonces, ¿cómo debe afectarnos esas verdades en nuestra vida cotidiana? Primero, como ya dije antes, no busques otro sacerdote, no busques otro intercesor que te acerque a Dios, porque ya los santos, los curas no son eficaces para eso. Todo ha logrado Jesucristo. Pero entonces ve a Jesús. Ve a Jesús, como dice en Hebreos 4, hemos visto la semana pasada, versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ve a Jesús para la salvación y ve a Jesús para la gracia que necesitamos diariamente. Viva en la presencia de Dios por medio de Jesús. Pensando en lo que es vivir en la presencia de Dios en la vida cotidiana, pensaba en algo que pasó ayer en la mañana. Ayer
mi esposa y yo íbamos a hospedar un grupo de unos 5 personas para hablar de la posibilidad de abrir un nuevo ministerio. Pero justo antes que llegaron esas personas, como a las 7:30 de la mañana, mi esposa llega para levantar a nuestro hijo, que ya estaba despierto, pero tranquilo, feliz, pero ya para levantarle, para prepararle para el día. Y resulta que está cubierto con, ¿cómo es la palabra? Con la diarrea que había tenido, y ahora, está suciazo. Y entonces yo estaba preparando un desayuno para las visitas, pero apago todo y corro para ayudar a mi esposa a lavarle. Y me hace pensar con qué actitud hacemos cosas así. Y bueno, para las mamás que están con nosotros, que celebramos hoy día, creo que tendrán tal vez ocurrencias aún más feas para contar. ¿Con qué actitud tratamos con cosas así? Vamos a la presencia de Dios con cosas así. Hay que acordarnos que Jesús también era humano. Él no era madre, pero era hermano mayor. Y probable que también trató con algunas cosas parecidas. Él entiende lo que es ser humano. Entiende lo que es lo feo incluso. Y hay que ir a Dios en oración, a veces en súplicas y a veces con lágrimas. No sé si pasa así con ustedes con la diarrea, pero hay cosas más fuertes también. Luego llegan los hermanos, llegan las 5 personas, y uno de ellos empieza a contarnos cómo el día antes perdió el trabajo. Y le contaron que no es que no ha trabajado bien, no es que ha fracasado, simplemente que piensan que no es la persona correcta para su empresa. Qué difícil. ¿Con qué actitud enfrentamos cosas así? Jesús también sabe lo que es pasar por esas cosas y vivía rendido a Dios. Y tal vez cosas así pasen para enseñarnos la dependencia que realmente deberíamos tener, que Jesús también tuvo en su humanidad. Acude al Señor, acude a Jesús por la gracia que necesitamos. A veces gracia para nosotros, a veces gracia para la otra persona, para el jefe, para la empresa, no sé. A veces necesitamos esa gracia de Dios para seguir. Así que ve a Jesús, pero también, como dice en versículo 9, fuente de eterna salvación para los que le obedecen. Obedece a Jesús. Eso empieza con la fe. Obediencia por medio de creer en Él. Porque así es como se recibe la salvación eterna que nos ofrece, por la fe. La salvación no es por obediencia, pero también los que son salvos por la fe son caracterizados por la obediencia. Así que los que siguen, los que son discípulos de Jesús, son caracterizados por seguir su ejemplo de vida, que hemos visto hoy en día, que no es fácil, pero sí, por medio de su obediencia podemos aprender también lo que es obedecer a Dios en medio de las cosas humanas, los sufrimientos, las cosas feas y las cosas buenas. Y otra vez, como dije antes, acércate a Dios, porque la fuerza para obedecer no viene de ti mismo, viene del trono de su gracia. Y por medio de nuestro sumo sacerdote Jesús, tenemos la bienvenida, cuando estamos en Él, a ser también sacerdotes, ministrando, disfrutamos de su presencia, y por medio de eso, llevando y llegando a tener la fuerza para vivir para la gloria de Dios también en esta tierra. Amén. Con eso terminamos en oración. Señor Dios, nos acercamos ahora
a tu presencia y a tu trono. Señor Jesús, nos acercamos a ti como nuestro sumo sacerdote. Sabemos que no tenemos ningún derecho de estar aquí, pero es por el derecho, por la justicia de Jesucristo que estamos acá. Celebramos su vida. Celebramos lo difícil que pasó, pero enfrentó a todo eso en total dependencia y obediencia a su Padre. Señor, qué ejemplo. Yo sé que no he vivido así yo, pero yo sé que tu Espíritu Santo es capaz de ayudarnos a empezar a vivir una vida así, de dependencia caracterizada, tal vez no de perfección, pero de obediencia. Entonces vive con nosotros, Señor. Que vivamos en tu presencia. Que seamos tu presencia por medio del Espíritu Santo que habite en el templo de tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.